días, amigos. Saludos. Vamos con esta cuarta y última entrega de las reflexiones que la idea de Carlos Luna nos llevó a hacer sobre esta necesidad que tienen las religiones y que tiene concretamente el cristianismo de productos para no creyentes. Después de haberlo preparado con varias sesiones anteriores, queríamos hacer el elenco, algo más concreto, una descripción un poco más concreta de lo que debería contener, empezando por lo que no debería contener, que es más fácil probablemente. Yo digo muchas veces con los nuevos paradigmas que estudiándolos, como no es una cosa que se pueda resolver en unos minutos, ni en una vida humana, ni en una generación, pues muchas veces yo digo que lo que sabemos, que lo que aprendemos con el tema de los nuevos paradigmas es no la nueva respuesta, no lo que hay que decir, sino lo que ya no podemos decir, lo que ya no sirve como respuesta. Esto es muy cierto. También entonces aquí puede ocurrir lo mismo. No sabemos bien, pero por aquí tendrían que ir los tiros, ¿verdad? Entonces, un producto para no creyentes, decíamos, y creyentes que no tienen por qué dejar de ser creyentes. Vean, tomo un ejemplo con una alusión de San Pablo. Pablo, que era judío de religión, pero que vivía en Tarso y tal, cuando se fue a los gentiles, que gentiles en ese contexto significa los no judíos, los no creyentes, no judíos, no son, están fuera de la mano de Dios del pueblo de Dios judío. Entonces, lo normal hubiera sido circuncidarlos, porque la circuncisión era una cosa indiscutible, esencial, no solo tradicional, sino significativa, característica del pueblo judío. Y eso no se podría. Y él dijo, esto es otra cosa, este es otro mundo, esto es otra época, eso en Jerusalén y en Judea y en Israel, de acuerdo, sí, pero aquí estamos en otro mundo, ese es el mundo helénico. Esto es otro mundo, totalmente distinto. Entonces, no, mire, no, lo vamos a dejar. Y lo dejó. Y no exigió la circuncisión. Un cristianismo sin circuncisión. Dio un salto adelante. Quizá estamos en eso mismo. A los no creyentes también no hay que circuncidarlos, entiéndanme. Hay que hacer algo parecido a lo de San Pablo. Es decir, hay cosas que eran muy clásicas, muy típicas, muy imprescindibles, intocables, indiscutibles, que no se podían ni plantear, pero en este mundo nuevo ya no se puede. Y además es evidente, no es dejadez, cuidado, no es haga cada uno de su capa un sayo, no, es muy conscientemente, es que ya no tiene sentido y es que en vez de ayudar, no solo no ayuda, sino que es dañino. Entonces, por favor, dejemos esas cosas, dejemos esa circuncisión y vamos a un cristianismo sin circuncisión. Es decir, no hay que, el nuevo producto para no creyentes tiene que estar libre de teología grecolatina o teología helenística, que es en lo que nació el cristianismo cuando surgió, cuando se trasplantó fuera de Israel, ¿verdad? Es decir, no tenemos por qué creer, y por supuesto hay que erradicar de ahí para no obligar a los no creyentes a comulgar con ruedas de molino, hay que quitarle todo lo que es filosofía griega, de aquella griega, claro. Diosteos, una construcción ajena a Jesús y ajena al mundo de hoy, una moral heterónoma, premoderna, medieval, antiquísima, ni dos pisos, dos mundos paralelos, este y otro, lo natural y lo sobrenatural, una visión exclusivista, solo nosotros, los demás no, ni siquiera inclusivista, los demás también, pero por nosotros, no, tampoco, ni patriarcalista, sin equidad de género. No puede ser eso ya, y con el de espaldas al mundo, todo eso ya no puede ser. Todo lo que ha sido grandes ejes caracterizantes del cristianismo viejo, para un producto para no creyente, tiene que estar libre de esas características. Pero, por ejemplo,
pues también de las influencias filosóficas concretas de Aristóteles y de Platón, pero se dan ustedes cuenta que cuantísimas cosas en el cristianismo han sido platonismo y neoplatonismo y espiritualismo neoplatónico y platónico y neoplatónico. Que uno dice, bueno, pues yo pensaba que esto era de Jesús y no era de Jesús, era de Platón. Ah, yo creía que estaba creyendo a Jesús. No, estaba creyéndose a Platón, que se coló de rondón ahí dentro y como no estorbaba, sino que iba bien como anillo al dedo, pues ahí nos quedamos con ello y prácticamente se dogmatizó. Bueno, pues hay que desdogmatizarlo y hay que sacarlo y hay que sacar todas esas filosofías, porque ninguna filosofía debe entrar en este producto de cristianismo, en productos para no creyentes. La helenización del cristianismo es, dijo Runner, la inculturación mejor llevada. Nunca ha hecho la Iglesia, el cristianismo, mejor dicho, nunca ha hecho una inculturación mejor que aquella. Se inculturó realmente. Dejó las cosas culturales, tradicionales, costumbristas judías y se encardinó, se metió, se encarnó, se inculturó en aquella cultura. La única bien hecha. Y decía Runner en el Concilio Vaticano II, ahora nos toca hacer una nueva, que sea un poco paralela a aquella. Una segunda inculturación bien hecha, deshelenizando el cristianismo y encarnándolo no ahora en otra cultura, sino en la gran cultura mundial. Qué bien lo dijo, ¿no? Un cristianismo mundial, no ya de una cultura ni de otra. Y hoy todo eso él lo dejó apenas iniciada la idea, pero hoy con el tema de la inculturalidad y transculturalidad y la multiculturalidad y la decolonización, esto lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, hay que decir que, claro, Runner hizo bien en decir lo que dijo, pero se queda cortísimo, ¿no? Y él mismo siguió pensando que había dogmas imprescriptibles, sí, mucho de selenizar el cristianismo, pero hay cosas que no se pueden tocar. En Cristo, de hecho, él hacía una interpretación desde el existencialismo, pero para salvar lo esencial de lo que había dicho los dogmas cristianos, ¿verdad? Entonces se quedó muy corto, pero bien, dio el primer impulso. Bueno, siguió pensando que el cristianismo era la religión absoluta. Bueno, incluso hasta Runner no es quizá un producto para no creyentes, porque él es creyente en ese sentido, así un poco creencial, en creencias. Pero con todo esto, pues, no tenemos que circuncidar a los no creyentes, hay que dejarlos libres y hay que dejarlos libres de toda elaboración teológica proveniente del helenismo, o desde la filosofía aristotélica, o desde la filosofía o visión medieval, que ahí no es tanto filosofía, sino cuanto comprensión del mundo y muchos otros valores que no se pueden considerar estrictamente filosóficos. Platón es un gran fundamento del cristianismo helenizado que se dio de hecho, ¿no? Whitehead, el filósofo estadounidense, decía que todo el cristianismo no son más que notas a pie de página de Platón, comentarios a Platón. Terrible, quizá exagera, pero cuando el río suena, agua lleva. Y todo el mundo espiritual y los dos mundos, natural y sobrenatural, son elementos platónicos que hay en el cristianismo y que, bueno, hay que decir a los no creyentes que esto está fuera. Esto no forma parte del cristianismo, ha formado parte siempre, pero un producto para no creyentes, un producto cristianismo en productos para no creyentes debe estar libre de gluten y de este gluten helenista. No solo en lo teológico y filosófico, que es muy importante, sino también en lo doctrinal, ¿no? Los dogmas, la doctrina, el catecismo. Bueno, dogmas como la Inmaculada, pero a esas alturas del campeonato podemos seguir diciendo esas cosas. O como la Asunción, o como la maternidad divina. Dios tiene madre, pero ¿de qué me está hablando usted? No, es que hay que entenderlo. No. Yo hablo en castellano de la calle, ¿no? Entonces, no me diga usted que Dios
que María es madre de Dios. No puede decir eso, dígalo de otra manera usted. Usted es el que tiene que decirlo de otra manera. Y si se había dicho así, hay que corregir esa fórmula. No me obliguen a mí a corregir lo que yo entiendo en el castellano normal. Hay que quitar todo eso. No digo los contenidos, digo por lo menos las formulaciones, porque son... Y los contenidos habrá que mirarlos, no entramos aquí en esto. No sigo con esos dogmas porque sería muy larga la cosa. En realidad es cierto que hay muchos cuasi dogmas o definiciones cuasi dogmáticas que ya hemos abandonado, en parte por vergüenza propia. Y, o sea, por eso lo hemos abandonado por la puerta de atrás. Ya no se dice, ya no se habla, ya nadie quiere hablar de eso, pero está ahí y no nos atrevemos a contradecirlo. Bueno, es típico, nos ha pasado muchas veces y nos sigue pasando. Bueno, pues todos esos productos hay que retirarlos, no del mercado, sino como elementos de los productos para no cristianos. No creyentes, perdón. Hay que poner, entre otras cosas, en los contenidos de estos productos para no creyentes, hay que poner en su sitio toda la mitología veterotestamentaria y neotestamentaria, es decir, que hay que expurgarla, eso significa ponerla en su sitio. Mitología, no, por favor. No, gracias, no queremos mitología. Hay que estudiar la mitología, sí, pero eso es como se estudia otras cosas, ¿verdad? Pero no como materia a creer, como materia obligatoria, como materia de fe, que no se trata de creer eso, ¿no? Qué sé yo, pues hablemos, digamos nada más, citemos, pasemos por encima como gato sobre brasas, sobre el pecado original, pero ¿cómo todavía? ¿Quién puede hablar de esto, no? No hay que hablar ya nunca más, porque en realidad es algo ateizante, no solo no creyente, sino ateizante, ¿no? Por lo que implica lo de la transmisión a todos, pero ¿qué tengo que ver yo con aquella manzana que no fue manzana, que se comieron, y que además ese pecado se transmitió a todos y que, según San Agustín, y durante pues quizá 1000 años, la Iglesia ha estado creyendo que eso se transmitía por la sexualidad, por el acto conyugal? Por eso, ahí se transmitía el pecado original por la carne, por el sexo, y por eso era el problema de la Inmaculada. ¿Cómo podía ser la Virgen Inmaculada si el pecado original se transmitía en el acto conyugal de sus padres? San Joaquín y Santa Ana, puros hombres normales, hombres y mujeres normales. Entonces, bueno, fíjense qué cosa, pero ¿de qué podemos? Todo esto hay que quitarlo. Hay que liberar a los no creyentes y no cargarles, como en la circuncisión, con cargas innecesarias, no cargarles con cargas innecesarias. Qué sé yo, la necesidad de la redención. Bueno, ahora ya hace tanto tiempo que ya pues, todo el mundo no quiere hablar de eso, ¿no? Pero dense cuenta que hasta el Concilio Vaticano II, hasta ayer, a nosotros, los que aún vivimos, nos llegó eso. Ese era el dogma. Ese era el centro. Que nosotros somos descendientes de una pareja pecadora y que por tanto somos la masa damnata, la masa condenada y que vamos directamente al infierno porque sí, y entonces necesitamos la redención del Hijo de Dios que vino a sufrir y que eso, el Hijo de Dios que vino a sufrir es aquella horrenda pasión y muerte. Con eso ganó la gracia de Dios, la benevolencia de Dios, y esa gracia de Dios ahora la distribuye a la Iglesia y por eso necesitamos todos a la Iglesia. Pero esto tiene que estar totalmente alejado, fuera de los productos para no creyentes, ¿verdad? La muerte sacrificial de Cristo, eso del sacrificio, tenemos que hablar un día. De todo esto hay que librar a nuestros no creyentes queridos, ¿verdad? En esos productos, y de todo lo legendario sobre Jesús, todo lo que tiene de legendario, muchas cosas que hay en Jesús y en las celebraciones, etcétera, tenemos que dejarlo de lado, ¿no? Y pasar a hablar un lenguaje aceptable que no incluya categorías lastradas y categorías lastrantes, ¿no? que están lastradas de una filosofía hoy inaceptable y que en ese sentido son lastrantes para la fe. Positivamente, bueno, esos son otros 100 pesos. Positivamente, ¿qué tendría que...? Eso está por crear y yo no lo sé hacer. Lo estamos intentando estudiar grupos de teólogos, ¿verdad? Que queremos no hacer refritos, sino hacer teología no con los supuestos viejos sobre los viejos presupuestos, sino con
nuevos elementos sobre nuevos presupuestos. Por tanto, dejar todo aquello y construir en ese sentido, desde cero, solo en ese sentido, no en otros. Pero eso es, hay que hacerlo, son otros 100 pesos, eso está sin hacer. Y eso está por ir haciendo, por ir elaborando. Y quizá yo creo que, pues humildemente, esta serie de videos, de mini videos, de videocápsulas del cambio de rasante, pues es un intento modesto, pero un intento de hacer productos, o por lo menos postular, pedir, exigir, clamar por rogar que haya productos para no creyentes. Y ahí tenemos que seguir. Se me ocurre que habría que hacer un día la revisión del credo, que es lo que ya no podemos creer del credo, porque no se trata de creer y porque no podemos creer mitología, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la teología, qué es lo que ya no podemos. Ahí habrá que encontrar elementos para que entren dentro de estos productos. Gracias por su atención y concluimos esta serie de ideas y de reacciones a la idea de Carlos Luna, a quien vuelvo a dar el crédito de esta idea bonita y sugerente de que necesitamos productos para no creyentes. Aunque ustedes no sé si son creyentes o no creyentes, yo me afilio con los no creyentes, con los que dejan de creer en lo que no hay que creer y con los que creen que ya no se trata de creer, para poder realizar, crear, elaborar esos productos para no creyentes. Gracias. Saludos. Chao.